Buenos días para todos, para todas. Gracias también por estar acá. Es un espacio que comúnmente yo personalmente en otras experiencias, pues es un espacio donde además de la reflexión generalmente le denominamos un espacio de conferencia, de actualización en nuestros temas relacionados lógicamente con el estudio de nuestra teología. Pero que no quiero dejar de lado uno de los textos que yo lo veo con pertinencia para lo que ha significado el legado de fe. El legado de fe de quienes fueron pioneros de la institución hacia un grupo de personas que en algún momento de nuestra o de esa visión se pensó, y somos nosotros, son ustedes, quienes hoy gracias a esa visión estamos acá y hemos sido, muchos de los que estamos aquí, beneficiados de ese legado al hoy poseer también un título. Pero la pregunta que me asalta cuando se lee el texto de Hechos, que nuestra coordinadora lo ha leído, es: ¿entiendes lo que lees? Y uno podría pensar que esta reflexión está enfocada a la razón, y más en una universidad, priorizando la razón sobre lo que algunos denominan la razón y el neuma, el espíritu, la intención. No quiero que se plantee esta conferencia o este espacio desde esa dicotomía entre ciencia, fe y razón, sino más bien que podamos observar que esta pregunta, que en el capítulo 8, versículo 30 lo afirma: ¿entiendes lo que lees?, nos debe llevar a una reflexión más allá de lo que estamos acostumbradas. Nos debe llevar a pensar la importancia que tiene el entender lo que se lee, o bien para conocer, pero también para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestra vida humana, familiar, congregacional, profesional y demás. Y por ello yo quiero empezar con el texto y que seamos muy conscientes de que entender lo que se lee va a aperturar nuevas formas y además de eso va a establecer parámetros en la vida cristiana, o por lo menos en nuestra vida profesional como estudiosos del texto, de la teología y de nuestro mundo contemporáneo. El texto bíblico nos lleva a reflexionar, o por lo menos es la intención, sobre la necesidad de entender bien lo que se lee. Es decir, si existe una fe, esta fe también parte de una comprensión de la vida cristiana. Si se entiende bien lo que se lee, uno podría pensar de que entonces un buen profesional se está desarrollando en cualquiera de los campos y las ciencias. Si se entiende lo que se lee, uno podría pensar que un buen ciudadano está actuando como debería actuar, sin necesidad de un policía al lado. Si uno entiende bien lo que lee, seguramente la transformación empieza a notarse. Y es el caso del texto que narra el autor de Hechos, cuando nos pone a un etíope, a un servidor de la reina, que tiene varias características, y como el tiempo es tan corto, yo quisiera que observáramos algunas de ellas para hacer digámoslo, un diagnóstico de quiénes nos estamos refiriendo. Primero va a ser a este servidor de la reina y el segundo va a ser a Felipe y las respuestas que da Felipe. Cabe mencionar, podemos poner la otra, cabe mencionar que, como lo digo ahora, voy a poder presentar primero al eunuco, pero no quiero dejar de lado
una mención que me llama mucho la atención, sobre todo en el texto de Hechos, como que todo se está dando. Hay un ángel que le está hablando a Felipe y uno podría pensar, está recibiendo una instrucción muy precisa, escucha una carroza, está en el desierto, parece que el lugar, la referencia es una referencia de un paso comercial, posiblemente en una jornada donde no era muy concurrida, es decir, que había un sentido de una conversación muy privada, si se quiere. Independientemente de lo privada, creo que se está preparando un ambiente para algo pertinente. Y una de las cualidades que el eunuco, o por lo menos en este caso el servidor, y en este caso es narrado por el autor de los Hechos, nos menciona, primero es que es eunuco, segundo es un funcionario, servidor, tercero estaba sobre todos los tesoros de la reina, cuarto venía de adorar y estaba leyendo un texto. Que valga decirlo, la descripción que uno entiende de este texto al mencionar al servidor, al eunuco, es que tiene cierto estatus social económico, toda vez que no era fácil también encontrar un texto bíblico en esa época. Costaba seguramente bastante dinero. Pero tiene dominio sobre el tesoro. Me llama mucho la atención eso porque cuando pensamos en un eunuco y las cualidades que tiene esa persona, podríamos decir y remontarnos a las costumbres de los pueblos antiguos, donde esta costumbre de ser eunuco, si bien traía unos privilegios, también limitaba a ese ser como ser humano. Ustedes bien saben que la costumbre nos indica, la costumbre de la cultura nos indica que el rey determinaba a quién acompañase a la reina y que esa persona que servía a la reina pues tenía que tener la suficiente confianza del rey. Y hablamos de que algunas escuelas de eunucos desde temprana edad mutilaban, castraban los genitales, y que ese ejercicio daba como una garantía al rey de que cuando fuera a la guerra o cuando estuviera fuera de casa, pues no se iba a vulnerar para nada a la reina. Un hecho que a mí me llama la atención cuando uno lee comentaristas y cuando uno trabaja el texto, y quiero hacer un énfasis ahora en una palabra importante del texto en griego, uno puede descubrir que para el caso del eunuco, el eunuco al leer el texto de Isaías, y el texto de Isaías nos lo muestra en el versículo 32, miren la descripción que hace de lo que está leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Uno puede pensar que en esas casualidades de este texto, o también podría pensar que para el eunuco leer este texto era leer parte de su vida, parte de una tragedia que le acompaña y le acompañó. Y si pensamos que viene de la escuela, que aún desde temprana edad se hacía esta práctica, pues llevará mucho tiempo identificándose. Pero de ahí, luego de escuchar esto, me llama la atención que viene la pregunta de Felipe al decir, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta franca de el eunuco es, ¿cómo hago para entender si no hay quien me lo explique? Así que viene otra descripción importante de cómo es la forma que Felipe utiliza para hacerle entender a el eunuco lo que está leyendo. Dice el texto que le empieza a hablar desde comenzando desde toda la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Un evangelio que por su cualidad, por lo menos en lo que
denota el texto de Isaías le llama mucho la atención. Y en el versículo 35 uno puede considerar que el eunuco se centra sobre ese texto y quiere saber de quién está hablando. ¿Del profeta? ¿De quién está hablando? Hay una identificación propia entre el texto y la descripción de Isaías y la vida propia del eunuco. Pero no quiero dejar pasar el énfasis de la palabra en griego que utiliza para la pregunta ¿entiendes lo que lees? Algunos teólogos del Nuevo Testamento señalan que aquí el tema no es de idiomas o de comprensión en el lenguaje. No, los dos comprenden muy bien. Pero quiero rescatar la palabra que ustedes observan de ginoskeis, que refiere a un concepto griego y dentro de sus múltiples significados es entender, pero por una percepción propia, por un elemento que llega y seguramente transforma, toca fibras y entonces entiendo precisamente no solo por lo que me lo explican, sino por los efectos que esta causa o este nuevo conocimiento causa en mí. Por una percepción, por una convicción. No solamente es entender, sino por una transformación, por un hecho interno que ahora me abre, diría yo, el entendimiento y lo veo con claridad. Y uno podría fijar la mirada como uno de los comentaristas y estudiosos del Nuevo Testamento llama la atención, Gerard Kittel, que me llama mucho la atención cuando él menciona es que uno de los efectos de haber comprendido y haberse identificado con este mensaje es que accede a un ejercicio como el bautismo. Y no solamente accede, sino que lo añora. Una práctica que era propia del momento y que significaba una también conversión, una transformación, un hecho simbólico. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees. Entonces fíjese que entender, comprender lo que se lee lleva a un ejercicio de ahora creer. ¿Entiendes lo que lees? ¿Hay alguna dificultad en que yo sea bautizado? ¿Tú crees? Si crees, sí, yo creo. Es una lucha y seguramente nos tocará como estudiosos del texto bíblico reconocer que una de las razones por las cuales a veces no se cree es por lo que no se entiende lo que se lee. El texto nos está afirmando que hay una transformación en la medida en que se lee y se entiende. El concepto ginosco a mí me llama mucho la atención porque no refiere solo a un proceso, digámoslo, de comprensión razonal, sino que es tal que también se le agrega una transformación interna, una comprensión por una percepción propia, por un ejercicio interno. Qué importante es que dentro de la cultura académica, y hablo en todas las disciplinas, uno pudiese llegar a comprender de esta manera lo que se lee. Creo que esto nos llevaría también a una transformación. Y aquí es donde quiero empezar a que nos planteemos algunas enseñanzas que podríamos considerar de este texto a nuestra práctica académica y específicamente a nuestra práctica teológica. Uno puede destacar ahora de la enseñanza de Felipe que utiliza la identificación del mensaje con la situación de aquel a quien está dirigido ese mensaje.
con el propósito, sin el propósito, no sabemos qué en sí o dónde hizo énfasis Felipe para enseñarle lo que estaba leyendo. Solo el texto nos afirma, le presentó, le anunció el mensaje del Evangelio de Jesús. Y ese hecho transformador hizo que creyera. Muy bien. Pero cobra sentido cuando para esa persona a quien va dirigido el mensaje hay una identificación. Hay una identificación con lo que se está oyendo y lo que se está viviendo. Parece que el texto cautiva la atención del eunuco por esa identificación que le lleva a preguntarle quién es, de quién está hablando. Yo quiero saber de quién está hablando. Y no solamente de quién está hablando, sino luego de explicarle el mensaje del Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, entonces la transformación se hace evidente cuando le reconoce y ocurre el proceso de conversión, de bautizo, de transformación. La palabra en el texto nos muestra y nos hace referencia a esa tela que se hundía para hundirla para tinturarla y transformando así una parte de ella, la naturaleza, porque entraba con un color y salía de otro color. Una transformación que algunos teólogos sistemáticos nos hacen referencia cuando hablamos del bautizo. Símbolo que representa una transformación, pero que no puede ser desligada de una comprensión que debe que debe profundizar tanto al ser que lo obliga entonces a una transformación. A mí me llama la atención del texto de Hechos que esa identificación del mensaje es tan pertinente, sin llegar a hablar de las diosidencias que algunos mencionan, pero uno ya ve en el texto bíblico cómo los hechos empiezan a cobrar sentido, donde se necesitaba un ambiente como el que se ve del desierto, donde se necesitaba que este hombre Felipe se acercara, que fuera sensible a la necesidad y a la voz del ángel. No quiero profundizar en el ángel, pero sí en el hecho de que fue sensible, pero que también tuviera la disposición de poder entender hacia dónde iba la necesidad de ese que estaba preguntando de quién está hablando este texto de Isaías. Esto me lleva a pensar en nuestro quehacer teológico, donde en diversos contextos nos preguntan, ¿entienden lo que leen? Tal vez, y esto lo introduzco yo desde mi reflexión, desde mi propia reflexión, y voy a plantear algunas reflexiones que me deja el texto de manera muy personal. Cuando como teólogos y teólogas tenemos un texto, una práctica teológica, pero donde también necesitamos pensar en nuestro quehacer teológico en un mundo convulsionado como en el que estamos. Y ahí es donde yo pienso, como comunidad bautista, ¿entendemos lo que leemos? ¿Entendemos lo que leemos frente a un mundo, que vive, no sé si ustedes se han dado cuenta de la noticia que está sonando desde el día de ayer? 2 niñas apuñalan a una y le propician 5 puñaladas en un colegio muy reconocido aquí en Cali. Y ahí es donde uno, les comparto mi reflexión, más que cualquier otra cosa, como el texto a mí también me cuestiona, y les comparto esto porque también me hago, y no es que uno tenga la respuesta para todo, pero creo que la reflexión teológica también cabe uno preguntarse, ¿entiendo lo que leo?
Y cuando uno ve y escucha, las personas que administran la educación de nuestra ciudad tampoco saben qué hacer con una situación de esas. Escuchaba al secretario de la Secretaría de Educación diciendo, pues bueno, está la ley 1620 que dice que eso es una agresión nivel 3 al rector y por lo tanto la persona, a la joven, es un menor de edad, es una menor de edad, es inimputable, pero pues debe existir una pena, una condena, en un sistema como el que tenemos en Colombia, donde escuchando a otra persona decía, las cárceles y los reformatorios no dejan de ser universidades del crimen. O sea, de ahí se va a graduar, pero para seguir haciendo otro tipo de crímenes. ¿Entiendes lo que lees, Manuel Millán, cuando observas un mundo convulsionado de una guerra que ya lleva más de un año y aunque está a miles y miles de kilómetros de nuestro país, los efectos que esta está causando todavía nos tocan a nosotros, no solamente la parte económica, sino también la situación de alimentación y demás? ¿Entiendes lo que lees cuando vivimos en una ciudad donde la cultura ciudadana es una práctica que brilla por su ausencia? Y me devuelvo al texto para poder observar y empezar una crítica constructiva que espero la podamos asumir desde allí. ¿Qué nos hace falta para entender lo que leemos? Y no hablo solamente al individuo, sino a nuestras comunidades. ¿Qué nos hace falta? El eunuco venía de adorar. Yo pregunto, ¿podremos adorar como es debido si no entendemos lo que leemos? Y ahí es donde uno recuerda expresiones de las comunidades, de nuestras comunidades, de algunos hermanos de nuestras comunidades, donde nos dicen, vean, yo no quiero tanta cosa, tanta teología, sino dígame en qué debo creer. Dígame si lo que estoy creyendo está bien o está mal. Y si está mal, dígame entonces qué debo creer. ¿Entiendes lo que lees? Parte del ejercicio del quehacer teológico nos debe llevar a una reflexión de que si entendemos lo que leemos, la familia, la iglesia, nuestras organizaciones, la ciudad, demandaría una transformación o sería evidente parte de una transformación. John Stott afirmaba en uno de sus textos sobre ética cristiana, si no estoy mal. Disculpen, no recuerdo bien el texto, pero me quedé con una frase. Si bien no lo podemos hacer todo, algo podemos hacer. Y yo cuando descubro el entender lo que se lee a partir de una transformación interna que responde a una realidad específica, y que me lleva entonces a ser testigo a la conversión, entonces veo que entender lo que se lee no solamente es un proceso racional, ni solo individual, sino también que se experimenta en comunidad. El quehacer teológico tiene que caracterizarse por esa identificación de la realidad. Y no hablo de privilegiar un área dejando de lado otra. No hablo de privilegiar la teología sobre la Biblia, ni mucho menos hablar de manera contraria. Lo que sí es cierto es que, retomando el concepto de entender lo que se lee, es que si se entiende, entonces estas transformaciones van a ser evidentes en la medida en que el mensaje identifique al otro. Me identifique a mí mismo.
Una de tantas críticas es, ¿podemos llegar a decir que creemos si no entendemos lo que leemos? Y si quisiéramos, yo quisiera dejar una pauta que descubro en el texto para que por lo menos al momento de leer la Biblia o hacer nuestra práctica devocional o lo que llaman en algunas organizaciones tener esas prácticas saludables espirituales, podamos pensarnos, ¿se identifica esto conmigo? Y también se identifica este mensaje que transforma con los demás. La identificación que ocurre en el texto, yo creo que es uno de los puntos de quiebre que Hechos nos presenta. ¿De quién está hablando? Hay una necesidad de conocer de quién está hablando. Parece que pasa de leer por leer. Ahora empezar a preguntarse para comprender. Y es válido. En este sentido podemos hablar de varias formas de acercarnos al texto bíblico. Uno de ellos por las preguntas que le hagamos. Pero también esas preguntas tienen sentido para la identificación. Creo que ahí hay una clave que el texto nos está dando a entender. Diosidencia o coincidencia, llámelo como quiera, pero está hablando de un texto de Isaías con el cual posiblemente este eunuco se está identificando, lo cual llama su atención y quiere saber más. Y cuando conoce más, pero no solamente como proceso racional, sino un proceso integral, entonces ahora accede a una convicción verdadera. Y dejo esto que también me llama mucho la atención del texto y el cual pues no sé si alguien tenga respuesta, pero en el 39 dice que todo era bonito, todo se bautizó, pero cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó, y el eunuco no le vio más, pero eso sí siguió gozoso su camino. A mí me llama la atención, lo dejo ahí como por compartirles más que una enseñanza, mis propias inquietudes, pero a mí me llama la atención que Felipe, el texto lo muestra como un personaje clave, por lo menos en esta perícopa, pero también lo saca de la historia de un momento a otro y no se vuelve, por lo menos en esta historia, a denotar. No obstante, el gozo que trajo el entender, que trajo la conversión, sí se conserva. Qué bueno que el quehacer teológico pudiese traer el gozo, sin importar el teólogo o la teóloga. Qué bueno que la gente de nuestras comunidades pudiera entender lo que lee. Donde la práctica dominical se transforme, no solo por llevar una Biblia o llevar un celular con la Biblia, sino por los efectos que trae el entender lo que se lee en una sociedad que hoy lo está ameritando, lo está necesitando, lo está pidiendo, y cuyo mensaje cada domingo en tantas iglesias se predica. Qué bueno es que el gozo de una familia se vea representado independientemente de quien lleve el mensaje. Qué bueno es que en nuestra propia teología, y hablo para nuestra universidad, entendamos lo que leemos desde una teología política también. Entendamos lo que leemos desde una teología práctica también, bíblica, teológica, pero que sea capaz de que al auditorio no solo le transforme o sea un conocimiento más, sino que haya esa capacidad de percepción, transformación de ese nuevo conocimiento por una percepción personal, una percepción interna, una transformación. Cierro aquí y quisiera hacer mención
de algo que en esta universidad hace unos años atrás a mí también me transformó. Y uno pudiera hablar de muchas personalidades, profesores, profesoras, administradores que estuvieron aquí, pero yo quiero hablar de una persona, una pareja que a mí me transformó. No sé si ustedes, algunos lo recuerdan. Que a mí me dejó un legado. Y permítame solamente mencionarles esto. Les presento a Harold y O'Marley, algunos lo conocen, son venezolanos. Bueno, él es colombiano venezolano, ella sí es venezolana, y vinieron como una pareja a estudiar al seminario en el año 2001. Y aquí nos conocimos. Y cuando nos conocimos aquí, ellos eran una pareja de, no sé si recién casados, tengo entendido de que sí, pero yo era un joven, muy joven, que no me había ni siquiera casado, no tenía ni siquiera novia. Pero vi en ellos una pareja que cada vez que pensábamos, primero yo no quería casarme en ningún momento, en esa época, y al llegar al seminario en esa época, pues aquí uno empieza a compartir con hermanitas de las demás iglesias muy atractivas. Pero no quería casarme. Y yo digo que el legado que ellos me dejaron fue un hogar, una visión de hogar. Vengo de una familia donde mi padre nos dejó hace muchos años, yo estaba muy pequeño y mi madre fue quien levantó el hogar. Somos 4 hermanos y ella solita, ella es manicurista y con el manicure nos levantó a 4. Bueno, eso será muy común, no por la profesión, sino por la realidad que muchos de nosotros vivimos, de donde venimos. Pero a mí ese sentido del hogar, yo no lo quería. No lo quería. Quería, como un joven experimentado, vivir la vida de esa manera. Sin llegar a pensar que entonces todos debemos estar casados, ¿no? Hay quienes viven muy bien siendo solteros, ¿o no, profesor Jair? Excelente, excelente. Pero quienes no. Vimos, y personalmente vi en un modelo de familia como el que ellos me enseñaron y me entregaron, al punto en que luego de nuestra amistad, mire, 2001, hoy todavía se mantiene, tengo un hogar por un modelo que empecé a ver en ellos, por un legado que ellos me entregaron. Y cuando yo les pedí esta foto, yo les dije, mire, lo que pasa es que en la universidad estamos en este proceso, se lo pedí desde enero, cuando hablamos la primera vez, y quiero hacerles un homenaje por ello. De pronto él está conectado porque están laborando, pero quería decírselo aquí, no se lo dije ese día, porque cuando uno entrega un legado, a veces no es consciente de lo que está entregando, ni de la manera como lo está entregando. Y hoy quiero agradecerle personalmente a esta pareja, cuando vea el video, de que a partir de su testimonio, mostrando firmeza, mostrando resistencia, mostrando interés en seguir estudiando aquí, enseñaron a muchos, entre ellos a mí, a que una persona con un llamado, con una profesión, requiere también un apoyo para quien Dios le tiene destinado a su esposa. Y ellos fueron ese modelo de familia. Hoy tienen 2 hijos. Ellos, después de graduarse aquí, retornaron a Venezuela. Luego en Venezuela la crisis hizo que regresaran a Colombia. Y hoy se encuentran aquí, gracias a Dios, ubicados. Están en Palmira. Pero el mensaje que quedó y que hoy todavía, cuando nos vemos y conversamos, tengo hacia ellos, ha sido la gratitud por enseñarme a cómo también conformar una familia. Tal vez no lo hicieron con el propósito, pero me dejaron ese legado. De ahí la reflexión que quiero dejar con este legado es que no sabemos de qué manera estamos entregando un legado, ni a quién. Pero lo que sí debemos estar seguros es que ese legado dura para siempre. Y le doy gracias a Dios
por tener ejemplos como compañeros, compañeras, donde aquí llorábamos juntos, donde aquí pasamos situaciones juntos. Ellos vivían en el bloque B, en el segundo piso, donde ahí, en ese espacio, nos abrazamos juntos para darnos ánimo los unos a los otros. Sea la universidad el espacio para dejar un legado, no solamente entre la autoridad, sino también entre nosotros, entre nosotras, quienes estén acá y estemos compartiendo en este sentido. Así que muchas gracias, Harold o Marlene, por ese legado de un hogar, de una familia, de una transformación en mi vida personal a partir de la relación que hemos tenido. Muchas gracias a todos y yo quiero cerrar este espacio, si me lo permiten, con una corta oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender lo que leemos y que en esa comprensión de lo que leemos pues se vean los resultados. Por eso te pedimos, Dios, que pues nos ayudes a que este concepto de el conocer, no por conocer, no por saber, sino por una transformación personal, por una percepción, por una comprobación, por los efectos que causa el mismo conocimiento, nos lleve a transformar parte de nuestra vida y de nuestra comunidad. Yo te pido que de la misma manera como el mensaje se identifica con la realidad de una persona como el eunuco, también se identifique con nosotros y quienes nos rodean. Y que la lectura del texto y de la misma teología nuestra cambie en la medida en que esa transformación se evidencie. Y seamos también capaces, aún con nuestros errores, de poder ser agentes de transformación en la medida en que brindamos la luz, el conocimiento de ti y de tu palabra. Con ese liderazgo y con esa responsabilidad que tú nos dejaste, queremos pedir tu ayuda, porque esto no se hace solo, esto se hace con tu ayuda, pero también con una disposición como la que el texto nos muestra de Felipe, a una población tan hambrienta como la que representa el eunuco, con un mensaje tan transformador, pero que se identifica tanto con esa realidad como tu mensaje, como tu buena nueva. Y con un cierre de gloria en la medida en que esto no depende ni de una persona, sino del gozo propio que trae el entender lo que se lee. Te doy gracias por esto y sabiendo de que cada vez que oramos tú nos escuchas, porque lo hacemos por las palabras que pone tu Espíritu en nuestra boca, oramos amén y amén. Gracias. Gracias, vicerrector, por este espacio de hoy. Nos deja grandes reflexiones.